Análisis económico del derecho y proceso legal. ¿Qué es el análisis económico del derecho? El análisis económico del derecho es una de las ramas de la ciencia económica casi completamente incluida dentro de los campos de la microeconomía. Su objetivo es analizar y evaluar el papel de las normas jurídicas dentro del funcionamiento de los mercados y sus repercusiones en las cantidades y los precios. Al igual que la economía como un todo, el análisis económico del derecho tiene dos enfoques, el positivo y el normativo. El enfoque positivo busca explicar el enfoque de las normas jurídicas sobre los distintos mercados y en ciertas circunstancias produce teorías que pretenden encontrar sus causas económicas en la adopción de ciertas normas por parte de las distintas sociedades. Por otro lado, el enfoque normativo brinda prescripciones respecto de cuáles normas jurídicas son las más adecuadas en una situación o en otra. Por lo que cualquier norma que afecte de algún modo los costos o beneficios de un grupo importante de personas es susceptible de ser analizada desde un punto de vista económico tanto positivo como normativo, y puede ser parte del objeto del estudio del análisis económico del derecho. ¿Pero qué tiene que ver la economía con el derecho? La economía en su relación con el derecho adquiere un perfil jurídico basado en la certeza que permite que su actividad dirigida a la creación y circulación de riquezas se desenvuelva dentro de los intereses de seguridad, justicia y libertad. El análisis económico del derecho ha contribuido en el estudio de las reglas jurídicas, procedimientos legales y instituciones jurídicas. Hasta antes del siglo XX, esta se confiaba del estudio de las leyes antimonopólicas, la regulación industrial e impuestos. Posteriormente, a mediados del siglo XX, la aplicación de las herramientas económicas se expandió hasta materia jurídica no vinculadas con actividades de mercado como el derecho civil y el derecho penal. Ahora pasamos al proceso legal. El proceso legal es el conjunto de trámites o actos relacionados ante una autoridad judicial para resolver un conflicto entre varias partes aplicando la ley vigente, como por ejemplo los trámites obligatorios o voluntarios, los plazos a seguir o dónde se debe de presentar una demanda. Este proceso se debe estudiar dentro de la materia del derecho procesal, ya que para resolver un conflicto ante una autoridad judicial se deben de seguir leyes que regulan este proceso. Prosigamos con los tipos de procesos judiciales. Existen 4 tipos de procesos judiciales: el penal, el civil, el laboral, el administrativo y el mercantil. Comencemos con el proceso penal. En esto se solucionan aquellas situaciones que son tipificadas como delito y que no queda en las manos o como opción de la persona denunciar o no, porque es una obligación del Estado perseguir esta situación. Esta se divide en 4 etapas. La primera etapa es la etapa de investigación, la cual comienza con la presentación de la denuncia, querella o requisito equivalente, y concluye cuando el imputado es puesto a disposición del juez de control. Posteriormente, sigue la etapa de investigación complementaria. Esta comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado el plazo de la investigación. Enseguida pasamos a la etapa intermedia o preparación a juicio. Esta etapa comprende el escrito de acusación hasta el auto de apertura a juicio oral. Y finalmente la etapa de juicio, la cual comienza desde que se recibe el auto de apertura a juicio oral hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. La investigación inicial, como ya lo mencionamos, empieza con la querella o con la denuncia. Esta puede ser formal o informal, o sea, anónima, así como también puede ser oral o escrita. Posteriormente pasamos a la valoración jurídica. Enseguida se abre la carpeta de investigación y se corroboran los hechos probablemente delictivos. Aquí puede haber 2 casos, con detenidos o sin detenidos. En el caso de que exista uno o más detenidos, se hace la verificación de la legalidad de la detención. Por otro lado, si no hay detenidos, se integran elementos para acreditar el hecho delictivo y la participación. Enseguida pasamos a la investigación. Existen diferentes tipos de investigación que requieren control judicial. Por mencionar algunos, es la exhumación de cadáveres, coteo, toma de muestras, intervención de comunicaciones privadas y correspondencias, examen físico, etc. Enseguida pasamos a integrar los datos de prueba a la investigación.
Se solicita la audiencia inicial y finalmente el juez fija fecha y hora para la audiencia. Por lo que pasamos a la siguiente etapa, que es la etapa de investigación complementaria. Esta comienza con la apertura de audiencia. Posteriormente, el juez verifica que el imputado conozca sus derechos. El Ministerio Público formula imputación. El imputado decide plazo constitucional. Este puede acoger o no. Si no acoge, el juez resuelve vinculación a proceso. Por el contrario, si acoge, se solicita las medidas cautelares. Algunas de estas medidas podría ser la presentación periódica ante el juez u otras autoridades, la exhibición de garantías económicas, embargo de bienes, prohibición de salir del ámbito territorial, regulación de su domicilio, cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, colocación de localizadores, entre otras más. El juez resuelve esta solicitud. Posteriormente suspende audiencia y señala fecha y hora para continuar con la vinculación a proceso. Se hace la solicitud y debate para la vinculación a proceso. Posteriormente se hace la solicitud y debate de plazo para la investigación. Se establece y supervisa el plazo de investigación. Posteriormente, después de este plazo, se cierra el cierre de investigación y existen 3 opciones de decisión: la suspensión del proceso, el sobreseimiento total o parcial o la formulación de acusación. Si se opta por la tercera, se pasa a la siguiente etapa, que sería la etapa intermedia, en la cual el Ministerio Público representa acusaciones ante el juez de control. El juez ordena notificación a las partes, se manifiesta la víctima, igualmente posterior a la manifestación de la víctima se manifiesta el imputado, se realiza el descubrimiento aprobatorio, el juez señala fecha y hora para audiencia intermedia, se notifican las partes y se abre la audiencia, en la cual el Ministerio Público realiza exposición resumida de las acusaciones. La víctima se manifiesta, posterior a la víctima el acusado se manifiesta, se hace la presentación de incidencias, la presentación de excepciones, celebración de acuerdos aprobatorios. El juez se cerciora del descubrimiento probatorio, de su cumplimiento, mejor dicho. Se ofrecen medios de prueba. El juez dicta auto de apertura a juicio y ordena su envío a tribunal de enjuiciamiento. El juez declara cerrada la audiencia. Pasando así a la siguiente y última etapa, que es la de juicio oral, en la cual se dicta apertura de audiencia a juicio oral. El juez señala objeto de juicio y acuerdos probatorios. El siguiente paso son los alegatos de apertura y posteriormente el desahogo de prueba. Finalmente, el juez declara cerrado periodo de desahogo de prueba. Se exponen alegatos de clausura. Al término de este, el juez cierra debate y decreta receso. El siguiente paso es la deliberación del tribunal y la emisión del fallo. El juez señala fecha para audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Finalmente, se abre la audiencia, se exponen los alegatos, así como el desahogo de medios de prueba. Finalmente, se fija la pena y la reparación del daño. La audiencia explica la sentencia, así como el desahogo de medios de prueba. Finalmente se fija la pena y la reparación del daño. La audiencia explica la sentencia, así como el desahogo de medios de prueba. Finalmente se fija la pena y la reparación del daño. La audiencia explica la sentencia. Ahora pasaremos al proceso civil. Esta soluciona los conflictos entre particulares, siendo voluntad de los mismos llevar ante la autoridad judicial su controversia. El proceso civil es aquel que solventa la gran cantidad de los problemas familiares, herencias, contratos privados, derechos y otros más.